Señor, gracias nuevamente por el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de abrirla, de tenerla en nuestro idioma, de entenderla, Señor. Pero, Padre, sabemos, Señor, que el entendimiento espiritual solo tú lo das. Y rogamos, pues, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor, para darnos el entendimiento y poner por obra, Señor, aquello que nos tienes para estos momentos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Y abran, por favor, sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. En nuestro tiempo, hermanos, a partir de principios del siglo XX y se fue intensificando en mediados del siglo XX, en la década de los 50, de los 60 se acentuó y aún más en los 70 y así ha avanzado una manera de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera que las personas se sintieran recibidas por la iglesia, no sintieran un mensaje muy duro, digamos, para acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue así en los siglos anteriores, sobre todo a raíz, obviamente, de la Reforma Protestante del siglo XVI. Todavía en el siglo XVI y siglo XVII hubo muchas luchas, incluso violentas, por el crecimiento de la iglesia en ese entonces llamada por los católicos protestantes. Luchas, les digo, inclusive llegaron a guerras entre ambas facciones. Para el siglo XVIII, el Evangelio comenzó a crecer de una manera muy considerable. Hubo lugares donde hubo avivamientos muy importantes, sobre todo en las naciones europeas, en la parte de la Gran Bretaña, de Inglaterra, de Escocia, y obviamente llegó para Estados Unidos también. Siglo XVIII, siglo XIX fueron siglos de gran avivamiento. Y nosotros, al poder tener acceso a algunos de los pensamientos de los predicadores, de los pastores de aquellas épocas, vemos que el mensaje era como viene en la Escritura. Era basado en la manera en que nuestro Señor Jesucristo predicaba el Evangelio. Es decir, como lo vimos en uno de los textos en la escuela dominical, era de arrepentimiento y de fe. Ese era el mensaje que nuestro Señor Jesucristo proclamó. De los predicadores, los pastores, los teólogos aún de los siglos XVIII y XIX, ese énfasis hacía. El famoso sermón de Jonathan Edwards, en manos de un Dios airado, que a la hora de que lo predicó, pues el 90% de los que escucharon ese sermón se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Se puede tener acceso a esos sermones, pero les digo, fue cambiando. Si usted en la época de los 80s, de los 90s, aún ya del siglo XXI, si tiene acceso a la mayoría de los libros, de los sermones, se ha diluido ese mensaje.
hemos padecido, inclusive, yo lo diría así, la iglesia cristiana en general ha padecido de esta tendencia, entre comillas lo voy a decir, a facilitarles la entrada a los inconversos a la iglesia, de hacerles agradable su estancia. Hay una iglesia inclusive en Estados Unidos que tiene varias entradas para el santuario, y entonces nombran a ujieres que estén en las entradas y a los ujieres les dan incentivos económicos para que entren por su puerta, que entren más personas por su puerta. Es decir, los ujieres tienen que hacer cierta labor afuera para invitar a personas, para ser tan amables, para ofrecerles cosas agradables a las personas y a los invitados, que entren más por mi puerta que por la de aquel ujier. Y de esa manera les incentivan para atraer a más personas. Hay unas iglesias que ahorita en este tiempo se denominan, o ya de hace algunos, tal vez unos 10 años para acá, que se llaman iglesias emergentes. Organizan el lugar donde se reúnen, colocándose el predicador en el centro. Y se sienta en un banquito elevado con una mesita. Ahí tiene sus papeles que le sirven de apoyo, y en los alrededores están los congregantes. Su silla es giratoria y entonces puede dirigirse a cualquiera de las personas. En las paredes hay café, hay sándwiches, hay galletas. Los asistentes pueden pararse, pueden caminar por ahí mientras el que está dando el tema que realmente es una charla, realmente no es una predicación. No tienen inclusive la Biblia sobre esa mesita, tienen sus hojas, ¿verdad? Y entonces de esa manera tratan de hacer, digamos, que se sienta la gente más relajada, ¿sí? Que no mencionan la palabra pecado, no lo mencionan, menos la palabra infierno. No hablan de esa manera. Hablan, explican que uno puede acercarse a Dios para sentirse bien. Si uno se siente angustiado, Dios puede ayudarnos. Y entonces esas iglesias han proliferado. ¿Quién no quiere sentirse a gusto de esa manera? Si ustedes, a lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad?, como a mí, nos incomoda escuchar que tenemos una misión de vida, como hablamos hace unos momentos, ¿verdad? ¿Cómo si tan a gusto que estaba yo en la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo que tengo yo una misión? ¿Cómo que tengo que salir? Y entonces, hermanos, a veces la manera en la que se presenta el Evangelio llega con pensamientos como los siguientes. Estas notas que voy a leerles están tomadas de un folleto que no circula en nuestro país, pero que estos conceptos que trae este folleto evangelístico circulan, y eso es lo que usan varias iglesias. Este folleto, por ejemplo, nos habla de que el ser humano tiene un vacío profundo en el corazón, y que precisamente se refleja con ansiedad, con angustia y con depresión. Y entonces el folleto explica que solamente Dios puede llenar ese vacío. Así que la motivación para buscar a Dios es ver este vacío en el corazón, este vacío expresado, les digo, en ese sentido, en depresión, en angustia, en sufrimiento. Luego, para remediar, dice este folleto,
que su corazón está cansado, está triste, entonces que lo que usted necesita es remediar ese estado íntimo de su corazón. Que usted no es feliz porque busca la felicidad equivocadamente. Que este vacío solo Cristo lo puede llenar. Este vacío, esta tristeza que usted siente es el resultado del pecado humano. Y que la palabra de Dios afirma que no hay paz para los impíos. Entonces, que usted tendrá paz, que usted tendrá un cántico nuevo, que usted tendrá una canción nueva y que eso se reflejará, eso así lo explica este folleto, que eso es nacer de nuevo. Luego nos dice que este folleto, que para librarnos de este pecado y para llenar este vacío interior, que Cristo Jesús, que Jesucristo tiene que vivir dentro de su corazón, que Él murió en la cruz del Calvario para comprarnos la felicidad, así lo dice este folleto. Luego que Él derramó su sangre para librarnos, siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros, y que si usted está dispuesto a romper con ese pecado, tiene que reconocer que necesita a Cristo. Que dice en la Biblia que Jesucristo dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y termina diciendo que usted necesita tomar un gran paso en su vida para que Cristo pueda entrar en su corazón, que usted invite a Cristo a entrar en su corazón, ya que Él está tocando a la puerta, y entonces por fin disfrutará al fin de una gran fiesta en su corazón. Ese es un ejemplo de un folleto, de nuestro tiempo, de nuestro tiempo en el cual la iglesia, como les vengo diciendo desde la mitad del siglo XX, está más enfocada en atraer a personas para que se sientan bien en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, les afirman o les afirmamos, si nosotros hemos llegado a utilizar estas frases, entonces nosotros tratamos, ¿verdad?, de que lleguen a la iglesia, de que se sientan bien. Obviamente, ¿quién no va a querer ser feliz? ¿Verdad? ¿Quién no va a querer, ya ha probado tantas cosas en las depresiones, en las tristezas que todos los seres humanos pasamos porque andamos en el pecado y cada vez nos damos cuenta, nos decepcionamos? Es natural que estemos en este estado de depresión, de angustia, de tristeza. Y cuando nos ofrecen felicidad, ¿verdad?, un cambio en nuestra vida, llenar ese vacío, ¿quién no lo tiene? ¿Verdad? Y entonces, y que ya Jesucristo nos compró la felicidad, ¿verdad?, muriendo en la cruz, pues ¿quién no quiere creer esta verdad? Ahora, hermanos, si usted está pensando, pues sí está bien, lo que hemos escuchado está bien aquí en el folleto, pues hermano, ¿por qué usted lo está mencionando de esa manera? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver algunas cosas incorrectas en esta manera. Si usted, al escuchar el contenido de este folleto, pensó, pues sí, claro que por eso está mal, claro que por eso está mal, entonces, hermano, pues es una confirmación, ¿verdad?, de que usted conoce el mensaje del Evangelio y por qué nosotros presentamos este mensaje. En el Evangelio de Marcos, hermanos, en el capítulo 4, el Señor Jesús dice aquí, versículo 1, comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar
Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 14. El sembrador, viene la explicación, es el que siembra la palabra. En este momento era Jesús, era él el sembrador, el que siembra la palabra. Pero si a usted le toca sembrar la palabra, usted también es el sembrador. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en que quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo la quita? Bueno, no lo hace físicamente. Lo hace con argumentos que ha puesto o que en ese momento pone en la mente de las personas. Argumentos, porque lo que están recibiendo es la palabra y la quita poniendo dudas, poniendo afirmaciones que vienen a nuestra mente por lo que hay en nuestro corazón, por lo que hemos escuchado en la escuela, por lo que nos dicen nuestros amigos. Todo eso influye. Son argumentos que vienen y quitan la palabra. Es esta figura de quitar. Luego dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces es un terreno que parece fértil. En la superficie lo vemos como cualquier terreno, pero debajito así, luego un poquito después de la tierra hay mucha piedra. Por lo tanto, cae la semilla y la raíz no halla hacia dónde crecer, porque hay piedra. Y entonces crece para arriba, porque tiene que buscar nutrientes. Entonces son esas plantas que se llenan de matas y las hojas crecen y entonces nosotros decimos, uy, qué bien esta planta, sí va a crecer. Nos da alegría. Pero dice que viene el sol y entonces quema la planta porque no tenía raíz. En otro de los pasajes paralelos, en Lucas, dice que no había humedad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había piedra y entonces esa tierra no está. Crece, pero al salir el sol, que son, según la explicación, dice, es la tribulación o la persecución. Entonces, dice, luego tropiezan, pero es a causa de la palabra. Es decir, alguien que se convierte, como yo les platiqué de cuando me convertí y le hablé a mi mamá, ¿verdad? Y entonces mi mamá lo que hizo fue persecución, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? Mi mamá me dijo, no, eso es traición. Y entonces, si yo hubiera dicho, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, yo creí que era una buena enseñanza lo de la Biblia, pero sí es cierto, mi mamá me ha enseñado la religión, así que por causa de la palabra, mi mamá me juzga, me critica, me condena, y entonces yo abandono esa creencia que yo había puesto en Cristo, ¿sí?
Yo había creído, había manifestado, pero cuando vino la tribulación y la persecución, entonces si yo lo hubiera abandonado, es lo que dice aquí, tropieza. Pero vean que parecía que sí, parecía que había brotado, pero tampoco dio fruto. Luego, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, tampoco, esta no da fruto, infructuosa. Obviamente ahí está muy claro, la riqueza, las codicias y otras cosas, ¿verdad? Otra vez, no, mi vida está dedicada a mis negocios, a hacerme rico, de más cosas, ¿verdad? Entonces no entra la palabra, eso la ahoga en nuestra mente. Ya vamos pues comprendiendo que el corazón se trata de nuestra mente. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente, de donde brotan, hermanos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros afectos más profundos, es del corazón, de lo que hemos entendido con nuestra mente, atesoramos y valoramos. Eso brota, eso está en nuestro corazón y de ahí brotan nuestras acciones, nuestras conclusiones, nuestros deseos, de lo que hay en nuestro corazón, del centro de nuestro ser. Cuando tomamos una fruta y decimos, no, su corazón es blando, o su corazón está duro, nos referimos a la parte central de esa fruta. Bueno, ese es el corazón de nosotros, nuestro centro. No piensen como ahora, ¿verdad?, que te amo y pongo un corazoncito. No son los sentimientos, pues. Forman parte de lo que hay en el corazón, se expresa con sentimientos, pero nosotros cambiamos el significado del corazón. Entonces el corazón es el entendimiento. Lo que usted entiende, hermana, lo que usted entiende, eso es lo que usted vive y lo que dirige su vida. Por eso, hermanos, es tan importante ver el esquema de las cartas de Pablo, por ejemplo. Romanos, del 1 al 8, doctrina, explicación, entendimiento, y luego del 9 al 16, práctica. Lo que llevamos a cabo. Primero el entendimiento. Lo mismo Efesios, del 1 al 3, es doctrina, lo que tenemos, lo que ahora soy en Cristo. Y luego del 4 al 6, cómo vivimos lo que hemos entendido. Entonces la palabra de Dios así llega a nuestra vida. Nos habla, nos argumenta, nos critica, nos juzga la palabra de Dios. Por eso en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que logra separar, discernir, criticar los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces la palabra de Dios es la que nos guía, nos ayuda a entender nuestras motivaciones. Y en este folleto que yo les leí, la motivación es la que está incorrecta. Porque la motivación es la felicidad. Y si nosotros predicamos el Evangelio para la felicidad, lo estamos presentando mal. Vamos a ver por qué. Finalmente, versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que la reciban. Veamos en Lucas 8 esta misma parábola, la explicación de esta última tierra. Lucas 8, 15.
Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, ya vemos el panorama. Primero la oyen, en Marcos la oyen, la reciben, y en Lucas la retienen. La oyen, la reciben y la retienen. Ajá. Y finalmente en Mateo capítulo 13, versículo 23, aquí dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Completemos entonces, hermanos. Es el que oye, la recibe, la retiene porque la ha entendido. ¿Ah? La ha entendido, hermanos. Entonces, gran parte del tiempo que dedicamos a explicar el Evangelio es para que se entienda. ¿Sí me explico? Ajá. Porque recuerden, hermanos, el diablo, Satanás, es como esas aves que quitan con argumentos. Ajá. El inconverso está pensando, pero si Dios no existe, eso es lo que está pensando. Y si Dios no existe, pues ¿por qué voy a ser condenado? ¿Por quién? Si Dios no existe. O es el inconverso está pensando, bueno, Dios existe, pero es Dios bueno y no va a mandar a nadie al infierno, porque Él es tan bueno que va a perdonar a todos. Es lo que Él piensa. Es un pensamiento. O si no piensa, pues yo soy bueno porque he tenido a mi familia, he criado a mis hijos, les he dado educación, trabajan, ya se casaron, ya tengo nietos, le fui fiel a mi esposa siempre. Bueno, por ahí tuve una aventurita, pero le fui fiel siempre, le tuve su gasto ahí, ¿verdad? Y fui honesto en mi trabajo, excepto aquella tranza que hice por aquí, pero fue una vez, ¿no? Y así está, ¿no? Como que dice, no, sí la libro, sí entro así. Eso es lo que piensa el inconverso. Tenemos que ayudarle a entender su condición delante de Dios. Eso, hermanos, es lo que entendieron después de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, pero mucho más en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Los grandes avivamientos se dieron por eso. Uno de los grandes predicadores de ese tiempo decía, hay que predicarles 90% ley y 10% gracia. Así decía. Porque si les explicamos la manera en la que están condenados por la ley de Dios, entonces al final la gracia la van a desear. Ajá. Van a decir, dime, ¿cómo puedo ser salvo? Ajá. Y entonces ya va a ser muy poquito lo que le dediquemos a la gracia. No debemos olvidarla, ¿verdad? Pero les explicamos y entonces ahora sí ellos reciben la palabra, la gracia de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Porque pues seguramente pues Él lo hizo, ¿verdad? Sabiendo cómo presentar el Evangelio. En el mismo Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 10, por favor, vayan ahí. Vamos a abrirlo en el versículo 17. Seguramente es un pasaje conocido por ustedes. Y vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo presentó el Evangelio. Dice aquí,
Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, el Señor Jesús tenía su plan, ¿verdad? Sale él, sigue su camino y viene alguien y lo interrumpe. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Qué gran oportunidad!, ¿no, hermanos? ¿Quién no quisiera que alguien nos preguntara eso? ¿Sí? Que viene corriendo y nos dice: oye, tú que eres bueno, ¿verdad? Tú que vas a la iglesia, tú que traes tu Biblia, tú que te veo que oras cuando vas a comer, ¿verdad? A ti que te veo que te buscan para pedir un consejo, oye, dime, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Qué gran oportunidad! ¿Qué le diríamos, hermano? ¿Qué le diríamos, verdad? Bueno, vamos a ver qué le dice el Señor Jesús, ¿verdad? Si seguimos lo del folleto que les mencioné, pues sacamos el folleto y le decimos, ¿verdad? ¿Quieres ser feliz? ¿Tienes un vacío en tu corazón? Pues entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, que ahí estaba, le hubiera dicho: pues yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón y recíbeme. Eso le hubiéramos dicho con este folleto, ¿verdad? Pero vean lo que dice el Señor. Lo primero que le dice: ¿por qué me llamas bueno? Versículo 18. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces lo primero que le presenta es: mira, la bondad que tú estás queriendo ver, que tú seguramente estás creyendo en ti que eres bueno, porque ya vimos que los inconversos dicen: yo soy bueno, he cumplido, he sido bueno. Pues esa bondad solamente la puedes encontrar en Dios. Entonces, la vara que él tenía para esta altura, el Señor Jesús la eleva de tal manera que nadie podemos alcanzar, ¿verdad? Eso es lo primero que le manifiesta. El Evangelio, pues, hermanos, está centrado en Dios, cosa que no vimos en el folleto, en este ejemplo de folleto. No está centrado en Dios, sino en el vacío que tú tienes en tu corazón, la necesidad que tú tienes. No es así, está centrado en Dios. Luego, versículo 19, algo sorprendente para nosotros, hermanos. Le dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos. Señor, pero si está tocando, te está diciendo que quiere la vida eterna, ¿por qué no le dijiste ahí? Pues cree en mí, abre la puerta de tu corazón, ora pidiendo que yo entre. ¿Por qué no lo hiciste, Señor? ¿Por qué tienes que decirle los mandamientos, sabes? Vean que no le dijo: debes de cumplir los mandamientos. No se lo dijo así. Es decir, por cumplir los mandamientos nadie se salva, porque no podemos cumplirlos, hermanos. ¿A poco no desde pequeños? Casi desde bebés. ¿Sí? El pecado se manifiesta en nosotros. Los que tuvieron bebés y ya crecieron, ¿verdad?, saben de esto, ¿verdad? Los berrinches que hacen, ¿verdad? ¿O son bien forzados aquí los bebés? No, hermanos, son rebeldes, obstinados, necios, homicidas. Dentro de su corazoncito de bebés, si pudieran ahorcar al papá que les quitó la paleta cuando ellos la querían, o si la mamá no los llevó al lugar donde estaban los juguetes, si tuvieran la fuerza suficiente, agarrarían a la mamá y al papá y lo ahorcarían.
Esa es la naturaleza de los bebés, porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros fuimos bebés iguales. Un hermano que predica, que lo invitamos muy seguido a predicar a casa, decía que, a la iglesia, perdón, decía que en alguna ocasión, ¿verdad?, se enojó, estaba su esposa ahí presente y dijo una grosería, un predicador, hermano. Y entonces se dio cuenta de la grosería que dijo porque se enojó de momento y le dice ahí a su esposa, ¿verdad?, que lo escuchó, dice: ay, perdóname, mi amor, se me salió. Y dice que la esposa le dijo: sí, se te salió porque estaba adentro. Es decir, hermanos, el pecado lo traemos adentro y sale. En alguna ocasión, hermanos, a mí me invitaron para visitar a una hermana que, según su hija, ya estaba por fallecer, 13 años con cáncer. Y ya los médicos habían dicho: seguramente ya no pasa esta noche. Entonces me habló, la madrugada me habló y fui allá al hospital del Seguro Social. Son estrictos a la entrada. Y entonces me dijeron: ¿es usted su familiar? Y si yo le decía que no, yo dije: no me van a dejar pasar y no voy a poder orar por la hermana. Pero si le decía que sí, pues era una mentira, porque no era mi familia. Algunos hermanos me decían: pues hubieras dicho que era tu hermano, pues es tu hermana en Cristo, ¿no? Pues sí, pero era mentira, porque el vigilante no me estaba preguntando: ¿es su hermano en Cristo? Pero la mentira estaba dentro de mí, hermano. ¿Me explico? Está dentro de nosotros. Y bueno, les puedo decir ese pecado dentro de mí, no les digo otros, pero hay otros, hermanos. Hay otros que quieren salir dentro de nosotros. Ajá. Entonces, de esa manera, hermanos, está el Señor diciéndole, bueno, finalmente, para decirle, llegó la hija. En ese momento le dije: no soy su familiar, pero asiste a la iglesia donde yo asisto y quiero venir a orar por él. En ese momento llegó su hija y le dijo al vigilante: viene con mi mamá. 13 años con cáncer, ya la conocían a la muchacha y me dejaron pasar con él. Así que vean cómo el Señor nos deja llegar al borde, hermanos, ¿sí? Al borde, para darnos cuenta de lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Pero Él, juntamente con la tentación, nos da la salida. Y entonces nada más hay que permanecer firmes, ¿verdad?, para que veamos la salida. Y entonces oré con la hermana y no murió todavía. Murió todavía algunas semanas o meses después, hermanos. Pero eso fue lo que el Señor me permitió ver en el corazón. Entonces, cuando el Señor Jesús dice: los mandamientos sabes, es para que nos demos cuenta de que no los hemos cumplido, y de que en nosotros, dentro de nosotros, está el querer no cumplirlos. Ajá. Y con ese sentido se los dijo al joven: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos sabes. Y él entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ustedes le creen? Ustedes, hermanos, han guardado estos mandamientos desde su juventud. Desde aquí, hermanos, yo sí se los creería, ¿eh? Tienen unas caras muy lindas, hermanos. Se ven muy bien todos. Sonríen amablemente, me extendía su mano cuando me acercaba a salud. Yo sí se los creo, hermanos, ¿eh? Si ustedes me lo dicen, yo sí se los creo. Pero ustedes saben que no es así, ¿verdad? Ustedes saben que tal vez para venir aquí a la iglesia se enojaron ahí en su casa. Apúrate que ya tenemos que llegar. Espérate, mamá, que no ves. Apúrate, siempre lo mismo. Y no sé. Nada más por mencionar algo. En el camino, ¿cuántos pensamientos no pasaron por nuestra mente que van en contra de la palabra de Dios? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que proyectáramos los pensamientos de ustedes? Aquí, que públicamente
nuevamente? Sí, ¿verdad que nos daría vergüenza? Eso hay dentro de nosotros. Entonces, los mandamientos nos ayudan a darnos cuenta de nuestro pecado. Por eso lo mencionó el Señor. Entonces, Jesús, mirándome, le amó. Versículo 21. ¿Qué palabra, hermanos? ¿Qué frase? Jesús le amó. Mirándole, le amó. Es decir, no es que haya dicho el Señor, bueno, está bien, te entiendo, ven a mí y te voy a dar la vida eterna. Porque sí, ya veo que no has podido, ¿verdad? Que además eres hipócrita porque dices que los has cumplido. Pero le amó y le toleró y vente así. No significa eso. Para nosotros sí. Para nosotros es, mira qué amoroso, mira le tolera esto, mira le tolera aquello. Y para nosotros pues caemos en eso, ¿verdad? Y toleramos ciertas cosas hasta en nosotros mismos. Digamos que nos amamos de más, demasiado, diría yo. Y entonces, le amó significa que, ¿cuál es el amor de Cristo? ¿Cómo se manifestó el amor de Cristo? El amor de Dios en Cristo. En que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, en expiación, en sacrificio por nuestros pecados. Y en su sacrificio, en la misión que Jesús tenía para venir, lo incluyó a Él. Incluyó a este joven, le amó, dio su vida en rescate por él. En el plan todavía no ocurría, pero le amó de tal manera que si él creía en Cristo, se arrepentía, como ya por ahí lo dijeron, de sus pecados, entonces él podía acudir a Cristo para salvación. De esa manera le amó. Y le dijo, vean hermanos, la muestra de amor es decirle sus pecados. A veces nos critican y nos juzgan y nos dicen, pero vas a condenar a los pecadores diciéndoles sus pecados. ¿Cómo les dices eso? ¿Cómo les hablas de eso? Jesús le amó y le dijo lo que continúa. ¿Qué le dijo? Le dijo, estamos en el versículo 21, sí, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Llegó al punto donde su pecado ya no tenía como engañarse él mismo. Él había dicho que había cumplido todos estos mandamientos. Sabemos que no era cierto, pero el que era evidente era su pecado de idolatría, porque su riqueza era su ídolo. Apeló al mandamiento número 1 y al mandamiento número 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, ni imagen, ni cosa semejante, ni en lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra. Entonces, su ídolo eran las riquezas. En una ocasión, hermanos, si ustedes han visitado la Ciudad de México, conocen, han escuchado o visitado la Alameda Central, ahí en la Avenida Juárez, en el centro de la ciudad. Y pues, como es un lugar de paseo, pues la gente está, digamos, muy dispuesta a escuchar una conversación sobre el Evangelio. Y entonces, en alguna ocasión me tocó platicar con una persona ahí. Y él me decía, no, mire, lo que usted me dice, ya me lo dijo mi hermana, ella asiste a una iglesia y sí me lo ha dicho. Y se quedaba callado. Y como diciendo, ¿y entonces? ¿Por qué no se ha arrepentido y ha creído en Cristo, verdad? Y él seguía diciendo, me dice que son, y sí le he entendido, pero no
es para mí, y seguía titubeando así, ¿no? Y yo dentro de mí, yo decía, ¿ahora qué más le digo? Ya le expliqué que está condenado, que no tiene salvación si no es por Cristo, por lo que he visto. Y Señor, ayúdame, ¿qué más le digo? Y además él me dijo, yo eso ya lo sé, ya me lo han dicho. Y entonces le dije, mire, seguramente usted tiene algún pecado. ¿Verdad? Yo ya le había hablado de algunos de los mandamientos, ¿verdad? Pero de manera general. Y entonces yo dije, seguramente allá, que no me ha dicho, obviamente, ¿verdad? Y le dije, seguramente algún pecado usted le impide arrepentirse y creer en Cristo. Vamos a suponer, yo así le dije, que su pecado fuera el vino. ¿Verdad? Y entonces le expliqué las consecuencias, ¿verdad?, del vino, y que de todas maneras eso lo iba a condenar, ¿verdad? El no arrepentirse de eso. Y luego le hablé del adulterio. Me arriesgué a decirlo, a lo mejor se podía violentar. Y así traté como 3 pecados, de manera supuesta. Seguramente alguno de esos le atiné. ¿Sí? O de los 3. Seguramente yo veía su constitución, veía su edad, veía más o menos como que cualquiera de esos 3 seguramente los tenía. Así que tenemos que llegar a ese punto, ayudarles con amor a entender su pecado. No le pregunté si tenía un vacío en el corazón, si se sentía triste, si angustiado, no le pregunté eso. Sino era tratar de mostrarle su pecado como el Señor Jesús se lo dijo. Seguimos con la lectura. Versículo 22. Pero Él, esta palabra pero, hermanos, a veces a mí me suena, yo así me lo he imaginado, es como ir en la calle, ¿verdad? Y encontrarse un bache y pero, ¿verdad? Y entonces tiene uno que frenar, tiene uno que poner un alto y reflexionar, porque viene algo bien diferente a lo que viene diciendo. Entonces, siempre que encuentren la palabra pero, bajen la velocidad, primera, y pásenla con cuidado. Y entonces dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Muy triste. Porque él había, entre comillas, deseado la vida eterna. Entre comillas. Porque si de verdad lo hubiera deseado, si fuera un anhelo en su corazón, una angustia por verse perdido, por ver la muerte eterna, y entonces con temor decir, no, yo no quiero la muerte eterna, yo quiero la vida eterna, entonces él hubiera dicho, dejo todo, vendo todo lo que tengo y lo reparto a los pobres. No hubiera hecho. Y seguramente el Señor, no por esa obra, sino por la fe que hubiera mostrado como resultado de su fe esa obra, entonces hubiera tenido la vida eterna. No por la obra en sí, sino porque en su corazón ya estaba el cambio como para arrepentirse de ese gran pecado, de haber violado no solo todos los mandamientos, sino específicamente ese mandamiento. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, mirando alrededor, versículo 23, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Difícilmente. Como vemos más adelante, no imposible. No es que los ricos no vayan a entrar, difícilmente, porque confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos entonces se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible ser salvo. Porque eso es lo que están diciendo. ¿Quién podrá ser salvo? Para los hombres es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Está hablando de la salvación. La salvación la da Dios. No la obtenemos nosotros. No es porque nosotros le abramos la puerta a Cristo que está tocando y que quiere entrar, ¿verdad? Y quiere tener comunión con nosotros. No es así, hermanos. Más bien nosotros debemos de llegar al punto de vernos perdidos, sin motivo, sin razón en este mundo, sin Cristo, condenados por nuestros pecados, y clamar a Él, tocarle a Él, llamar a Él, para que Él abra la puerta de la salvación y Él sea quien nos reciba, hermanos. Así que de esa manera tenemos que ayudarles a otros a que vengan a Cristo. Es como si un hombre le fuera infiel a su esposa, se arrepiente, ¿verdad? Viene con el pastor y le dice: pastor, mire, sí cometí esta infidelidad, pero estoy arrepentido y quiero reconciliarme con mi esposa. Ayúdeme, pastor. Venga conmigo, vamos a orar, vamos a hablar con su esposa. ¿Ah? Y entonces, para que usted la reciba, usted la ofendió, pero usted la va a recibir, ¿verdad? Así que yo le voy a decir lo que le diga a su esposa. Vamos con ella. Hermana, viene aquí su esposo y yo voy a decirle lo que él le va a decir a usted. A ver, repite conmigo, ¿verdad? Amada esposa, te he sido infiel. Y le va repitiendo todo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo saber si de verdad ese marido pues quiere arrepentirse? Y peor aún, yo te recibo, esposa. ¿Verdad? No, ¿verdad? Ella es la ofendida, Dios es el ofendido. Hemos violado su ley, hemos hecho a un lado su ley. Y entonces no hemos cumplido con la ley que Él nos ha dejado. Nosotros debemos de rogar por su perdón, saber que Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados, pero en el ruego por la salvación nosotros debemos de hacerlo. Y en la medida en la que Él nos vea que estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando solo en Cristo, solo en el sacrificio de Cristo, entonces Él nos puede perdonar o no. Finalmente, Él es el que da la salvación. Nosotros tenemos que pedírselas. Así que, hermanos, vean cómo esta es la manera de presentar el Evangelio. Ayudarles a los inconversos a entender. Porque el que oye, recibe, retiene y entiende la palabra es el que da fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. El nivel de fruto no lo sabemos, pero va a dar fruto. Ese fruto que va a permanecer porque Dios ha dado nueva vida. Y entonces, a pesar, hermanos, de que tengamos tropiezos, nos levantamos, confesamos nuestro pecado y seguimos caminando en la fe que ha sido depositada en nuestro corazón. La fe, hermanos, es la fe que permanece, la fe que salva. Si su vida, hermanos, comenzó con una profesión de fe, y a lo largo de su vida se mantiene, pero en un momento, por un problema, una persecución, una tribulación, usted dice: esto no es para mí,
Entonces demuestra que esa fe, esa palabra, cayó en los pedregales y duró un tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Puede ser inclusive hasta el momento de la muerte. Y si en el momento ponemos la fe y decimos, esto no es para mí, yo le he pedido a Dios que me sane y no me sana, y me duele y le he pedido que me quite este dolor y no me lo quita, yo ya no creo en ese Cristo que tanto me dijeron, a pesar de haber vivido una vida completamente entregada al Señor. Digamos, entregada entre comillas al servicio, a la asistencia, a las ofrendas, diezmé, evangelicé inclusive. El Señor nos va a decir, nunca los conocí. Siempre fueron obradores de maldad, hacedores de maldad. Así que no entrará. Pero si nuestra fe, a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones, permanece hasta el fin, se manifiesta que la semilla sembrada en el principio cayó en buena tierra. Y esa buena tierra, hermanos, se ablanda con el asadón de la ley de Dios, hablando los mandamientos de Dios como lo usó el Señor Jesús. A la mujer samaritana la llevó a reconocer su adulterio. Le llevó a concluir eso. El asadón de la ley violó la ley. En cambio, a la mujer que la encontraron en adulterio, ahí el Señor Jesús ya no le mostró su pecado, porque ya la habían atrapado, ¿verdad?, en su pecado. Ya no le habló de la ley. Ya le mostró gracia, ¿verdad? El 90% de la ley ya lo había sufrido ella. Ahora le mostró la gracia y le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, de esa manera, hermanos, es que debemos presentar el Evangelio. El objetivo del Evangelio es que se arrepientan, que reconsideren su camino, que vean que están en camino del pecado solamente ahí y que deben de ahora caminar hacia Dios. Aquello que amaban, aborrecerlo, y aquello que aborrecían a Dios, ahora abrazarlo, amarlo y no soltarlo, retener esa salvación. ¿Dispuestos, hermanos, a hacerlo? Tenemos unos evangelios aquí. Yo trabajo en la Sociedad Bíblica de México y publicamos estas porciones. Es el Evangelio de Mateo, por ejemplo, o es el Evangelio de Lucas. Estos evangelios son de bolsillo, ayudan mucho cuando nosotros hablamos con una persona y se los obsequiamos. Entonces ellos, pues para todas partes, lo pueden traer. Yo cuando me convertí no tenía Biblia, y entonces yo vi estos libritos y lo leía y ya lo terminaba y lo volvía a leer, y cuando ya decía yo, bueno, ¿qué otro hay, no? Entonces, pues, y yo así lo traía, ¿no? Creo que todavía hay unos en casa, ya todos viejitos y maltratados y amarillos, pero eran con los que yo conocí la palabra. Así que, hermanos, vamos a hacer algo simbólico en esta mañana. Seguramente, hermanos, yo sé que ustedes lo hacen. La verdad es que ha sido venir, compartir algo que seguramente muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Pero en esta mañana, si usted quiere continuar con la obra de presentar y de hablar del Evangelio, venga y tome uno. Y si usted no lo hace, ¿verdad?, no lo ha hecho, pero escuchando la palabra del Señor, a partir de ahora quiere hacerlo, venga también y tome uno, hermano. Yo sé que se va a hacer un desorden, pero si gustan, hermanos, vénganse por acá, pasen a tomar uno, con el compromiso simbólico, hermanos, es simbólico, con el compromiso de buscar a un discípulo, conocido o desconocido, según les vaya moviendo el Señor. ¿Está bien, hermanos? ¿Les parece?
Así que si gustan ir pasando por aquí y tomarlo, aquí está, hermanos, por favor. De manera simbólica, tomen uno expresando el deseo de continuar con la obra del Señor. En Marcos no hay de Mateo o de Lucas. ¿Cómo no? Aquí están los de Lucas y de este lado los de Mateo. Pasen, hermanos, esperando que alcance para todos. Pues si quiere tomarlos y vamos a esperar si quedan más, podemos dar más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Son nuestras armas. Yo sé que es simbólico, hermanos, porque sé que ustedes tienen su Biblia, sé que tienen materiales, sé que tienen en su corazón el hacerlo, pero es de manera simbólica, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, como no, claro que sí. Muy bien, toma. Gloria al Señor. De Marcos no ni de Juan, solo de Mateo y de Lucas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es de manera simbólica, hermanos, para que mostrar, ¿verdad?, que queremos continuar con esta obra que el Señor nos ha encomendado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En su corazón esté el compartirlo, el darle seguimiento, el hacer un discípulo y que de esa manera el nombre de nuestro Dios sea engrandecido y glorificado. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ahora sí, ya nos quedaron Mateo. Solo Mateo. Sí, excelente. No, Lucas ya no hay, pero luego le puede decir a un hermano. Adelante. Sí, muy bien. Vamos a dejar estos más para a Isaí, se los voy a entregar para que pueda repartírselos a quien más quiera, hermanos, puede pasar con él. Vamos a estar de pie y hacer una oración, hermanos. Señor, muchas gracias por el privilegio, Señor, tan grande que nos das de participar en tu obra, la obra a la cual enviaste a tu Hijo Jesús. Toda la historia, Señor, enfocada y centrada en la venida de nuestro Señor Jesucristo, toda la historia y todos los acontecimientos, Señor, del mundo, dirigidos y centrados en ese gran evento, Señor. El nacimiento, la venida de nuestro Salvador a este mundo, Señor. Y Él, Padre Santo, caminó en justicia, caminó cumpliendo la ley y muriendo en una cruz, Señor, en nuestro lugar, recibiendo toda tu ira, Señor, en Él, en su cuerpo, en su alma, sufriendo nuestro tormento eterno, Señor, y lo tomó Él en nuestro lugar. Pero Señor resucitó al tercer día, mostrando que ya no hay poder sobre la muerte, ya no tiene poder sobre Él, ya no tiene poder el pecado, y Señor, de esa manera nos liberta de esa esclavitud a la cual habíamos estado, Señor. Y ahora, Padre Santo, libres de la esclavitud del pecado, libres, Señor, del compromiso y la obligación, Señor, de tener que cumplir una ley imposible de hacerlo, Señor. Ahora, Padre, amamos y nos deleitamos en cumplirla, porque ahora lo podemos hacer. Y dentro, Señor, de este propósito
propósito tan grande que has tenido para rescatarnos, Señor, nos has dado el ministerio de la reconciliación, anunciando a otros que los quieren salvar, Señor, y les ofreces la salvación todavía, Señor.